¿Cómo está, gente? Estamos aquí con nuevos videos desde mi canal. Y esta vez les traigo la evolución de Tony Stark, un millonario egoísta, a ser un héroe capaz de poderse sacrificar por un amigo. Vamos allá. Eres un niño rico y lo tienes todo, un padre millonario, una madre que te ama y todos los lujos posibles, pero un día amabas. Y en vez de llorar te pusiste una máscara de arrogancia, una de frialdad, de narcisismo. Literalmente eras un hombre de hierro, pero Pues eso sí, no te chicos, ¿no? protegía. Era realmente un hombre de La hierro. realidad te obligó a mirar más allá de ti mismo. Te convertiste en el héroe Voy a que grabar viste por lo todo mientras para con evitar estos ser, audífonos, pero que chicos, siempre porque llevaste dentro. en lo Y que ahora consigo lo un sabemos y micrófono, voy a seguirás. grabar Te con estos convertiste audífonos. en... Anthony Edward Stark, más conocido como Tony, nació el 29 de mayo de 1970 en Manhattan, Nueva York. Fue hijo de Howard y de Maria Stark. La infancia de Tony fue la de un niño millonario, llena de lujos, de comodidades y de tecnología, pues su padre, Howard Stark, fue un genio inventor que colaboraba con la milicia de los Estados Unidos. Tony heredó su gran inteligencia. Muchos creían que esa similitud haría que ambos sean muy unidos, pero Tony recuerda su relación marcada por la ausencia de su padre. De hecho, le describía como alguien Ok, chicos. Era frío, era calculador, nunca dijo que me amara, jamás me dijo que le cayera bien. Si bien Tony lo quería Oh, mucho, ya. creció con este pequeño resentimiento hacia él, pues él mencionaba que su padre nunca le dijo que lo amaba. Howard Stark no era mal padre como tal, pero sí era uno atrapado por su trabajo y por su era. Howard fue criado en la era de la guerra, moldeado por la Pues urgencia de sí. construir un mañana sin No, pues sí, enemigos. fue Su creado lenguaje era claro y directo. en una Planes, guerra, sacrificios, trabajos pues en una abrumadores. guerra, Quería que ¿no? su hijo fuera Básicamente, grande, chicos. pero olvidó enseñarle cómo sentirse amado. Para Tony la ausencia de Fue alguien básicamente significaba eso, su incluido en se una convirtió guerra. en una herida que nunca Pero cerró no del importa, todo. chicos, El la proceso de su verdad reencuentro es inesperado que aún no nos yo creo adelantemos. que Como Tony era aún muy no se joven, puede Howard vivir no le así, incluía sus trabajos. chavos. De hecho, en una ocasión en el año 1974, él estaba jugando con sus Pero juguetes no en el se puede vivir Master así, Expo y chavos. Howard le pidió que se No se fuera. La puede realidad es que vivir por lo que así. él decía, sí pensaba en él. De hecho, estaba encomendando su legado a Tony, pues en esa maqueta le estaba dando las herramientas para Pero dar el no se puede siguiente vivir gran así, paso en la chavos. innovación, la creación de un nuevo Pero bueno, elemento. Solo que Tony sigamos aún no lo reaccionando a sabía. esto. Esta falta de comunicación entre ambos hizo que Tony tuviera una mejor relación con su madre, pues ella era Ok. amable y cariñosa. Tony Una disfrutaba mucho relación con su escuchando a su mamá. madre tocar el piano. Por gestos y comentarios futuros podríamos inferir que le dolería más perder a su madre que a su padre. Ok. Eso no cambiará lo que pasó. Ya es igual. Asesinó a mi mamá. Un dato curioso es que su padre recurrentemente le contaba historias sobre el Capitán América, pues recordemos que lo conoció y se hicieron amigos en la Segunda Guerra Mundial. El problema es que no lo contaba como historias épicas de su vida, sino con admiración hacia Steve, lo cual generó rechazo en Tony, pues él percibe que su padre no lo valora y de la nada le cuenta maravillas de un hombre que no conoce. Lo esperable es que le genere celos, pues pese a todos sus logros, Howard no lo felicitaba como él esperaba. Cerca a esta época Tony ya era conocido como un prodigio. De hecho, a esta edad diseñó su primera placa de circuito. En el año 1977, con 7 años de edad, construyó un motor motocicleta V8. Más adelante asistió a la Academia Phillips en Andover hasta el año 1984. Mientras aún estaba en la secundaria, Tony hackeó el Pentágono por un desafío que le hicieron unos amigos. Más tarde, a finales de ese año, fue admitido en el MIT, lugar donde conoció a James Rhodes y se convirtieron en grandes amigos. A este punto, Tony era un genio en todas las materias referentes a la tecnología, desde ciencia de datos, ingeniería de software y mucho más. Cualquiera pensaría que por todos sus conocimientos es una persona inalcanzable, pero no es así. Pues sí. Ahora, en los tomos Exacto. de la guía oficial del UCM se nos cuentan varios datos interesantes. En 1986, a los 16 años, Tony ganó el cuarto premio anual de diseño de robot Ok, de ganó el cuarto premio anual de ese tipo. Discúlpeme si boté ese, pero es que tengo sueño porque tuve que ir a la universidad en la mañana. Tony, quien estaba bronceándose en la piscina. Howard Tuve animó que a ir a su la hijo uni a hacer la las mañana, cosas, chicos. pero Tony lo rechazó, diciéndole que ya tenía Y apenas acabo de regresar porque hoy salgo hasta las 12. También se nos revela que mucho antes que en Endgame, la familia Stark tenía un mayordomo llamado Edwin Jarvis, quien era muy querido por ellos. Sin embargo, pasado unos años falleció y como todos sabemos, más adelante en su honor, Tony le daría su nombre a la inteligencia artificial que controlaría toda su compañía y su vida. Pero como dije, no nos adelantemos. Hasta este punto Tony tenía una vida tranquila y sin preocupaciones. Pues sí, chicos. Tenía una vida tranquila, básicamente.
intención de seguir el legado armamentístico de su padre. Quizá realmente quería una vida tranquila y ya, pero es en el año Ajá. 1991 cuando todo Solo cambiaría quería para eso. siempre. Tony llegó a su casa para Navidad después de estudiar en el extranjero y sus padres lo recibieron, pero tenían que irse para un viaje importante en las Bahamas. Tony, resentido porque sus padres no pasaran las fiestas con él debido al trabajo de su padre, discute Pues con él sí. y se van de su casa peleados. En la mente de Tony, Ok. esta sería solo una pelea más, una que podría resolver a su regreso, una que podría terminar con el abrazo a su madre, pero no, esta fue la última vez que los vio. Ok, ok, Sus ok, padres ok. nunca llegaron al aeropuerto. Fueron interceptados por el soldado del invierno en búsqueda del suero del supersoldado que estaba transportando Howard Stark y fueron asesinados por ser una amenaza para Hydra. Claro que esto se encubrió y quedó como un simple accidente de auto.Esta noche nació Iron Man, el hombre El de hombre de hierro, acero. pero no Y por el no, hecho de tener una armadura, sino por volverse un hombre frío. Tenía ok. apenas 21 años, recién comenzaba a despegar en el mundo, y aunque la relación con su padre era tensa y llena de resentimiento, seguía siendo su padre, un hombre al que siempre quiso impresionar pero que nunca Pues le sí, dio una chicos, palabra de aprobación. Su siempre madre, quien era su refugio lo quiso emocional, ya no como estaba más, y impresionar, lo peor pero de pues todo es no que se la pudo, última chicos, vez la que los verdad. vio discutió con A ellos, veces no y se es esta puede. herida la que jamás cerraría, pues aquí Tony Exacto. no solo perdió a sus padres, perdió la oportunidad de redimirse ante ellos, y estando frente a sus Pues sí, tumbas, les chicos. dijo que este no era su plan. Esta pérdida lo quebró, pero en lugar de llorar eligió el camino más común de los que cargan dolor sin procesar, ocultarlo. No, pues El sí, chiflido se chicos, la convirtió en el verdad. hombre más arrogante de la sala. El dolor se transformó en ego, el vacío en más lujos y su inteligencia fue su escudo, su sarcasmo y su armadura. Como dije, Exacto. mucho antes de crear el primer traje, Tony ya era Iron Man, uno hecho de orgullo, de culpa y de negación. Ahora, fue tanta esta negación que tan solo a un mes de su pérdida decidió ponerse al frente de Stark Industries, la compañía armamentista de su Ok. padre, y relegar a Obadiah Stane, quien estaba asumiendo el cargo tras la muerte de Howard Stark. Esto es curioso porque a partir de aquí el mundo empezó a conocer más a Tony Stark, pues no solo se convirtió en el director más joven de una de las 500 empresas más fructíferas de la historia, sino que se dio a conocer en el mundo como un excéntrico millonario playboy filántropo, pero además de eso como el mercader de la muerte, pues empezó a crear armas más letales que las que su padre había creado. Quizá estas armas son el simbolismo de cómo se sentía Tony en este momento de su vida, como alguien que solo es capaz de recibir dolor y sufrimiento, al igual que las armas y misiles que vendía. Como ya lo hablaremos a lo largo del video, cada invención de Tony representa parte de su personalidad y de su evolución, y en este momento las armas de destrucción masiva es el dolor que él representa. En el año No, 1999, sí, chicos, Tony recordemos asistió a una eso. conferencia científica en Suiza donde conoció a Que él dos siente personas dolor porque importantes, perdió a sus el padres, científico chicos, Howe como Jimson, tal. quien será pieza fundamental en el Él desarrollo de pues Tony, y a perdió a sus Albert padres, Speer, ¿no? un Y pues científico eso que le más afectó adelante bastante. trabajaría en el O proyecto sea, Estrella. imagínate Son no perder a tus diferentes. padres. Tony le ignoró para irse como amante con una No, científica llamada Maya Hansen, y por eso le agarró odio a nuestro protagonista. Pasaron varios años y Tony amasó una gran fortuna logrando contratos millonarios con la milicia, lo cual fue más fácil al tener a su gran amigo James Rose trabajando para las Fuerzas Armadas. Por estas épocas creó a Jarvis, la inteligencia artificial que manejaba su casa y los datos de su empresa, y también contrató como asistente a Pepper Potts, quien ya sabemos que más adelante será muy importante en su vida. en En el su año vida. 2008, Tony es premiado con el premio Apogeo por su contribución a la Vean, milicia de chicos, los Estados una Unidos, pero no asistió calculadora. porque prefirió irse a beber y Véanla, jugar una en el casino. calculadora. Se acostó con una reportera y al día siguiente ya estaba listo para seguir con su vida. Fue junto a Happy Hogan, su seguridad, a una reunión con Rhodes para presentar un nuevo 91 misil dio. que había creado. Subió a su XD. avión privado, las azafatas Bueno, le ignoren eso. atendieron y llegaron a Afganistán a presentar su nuevo misil. Iba a realizarse una gran venta para Stark Industries. Pues Todo sí, güey. parecía viento en popa, pero cuando menos lo imaginó, todo El explotó. video original lo voy a dejar en la descripción, Voy a dejar el video del creador en la descripción de este video. Por si quieren ver el video original sin que necesidad de que yo esté hablando, pues pueden ver a verlo en el link abajo en la descripción. Y antes de... Y suscríbanse al canal, chicos, porque mucha gente de los que ven mis videos no están suscritos al canal. Y ya casi llegamos a los 100 suscriptores. Así que suscríbanse al canal, chicos, porque ya casi llegamos a los 100 suscriptores. Así que suscríbanse al canal, por favor. Sino con misiles marcados con su apellido. En este instante Tony fue enfrentado con el legado que había construido y lo que Ya casi llegamos a los 100 suscriptores, vean. Que Tony creaba estas... Vean, chicos, vean. Ya casi llegamos a los 100 suscriptores, vean. Por eso suscríbanse al canal si no se han suscrito al canal, porque ya casi llegamos a los 100 suscriptores, vean.
Vean, vean chicos, ya casi llegamos a los... No sé si se ve, voy a ver, voy a poner pausa. Bueno, no sé si se ve, pero ahí dice que ya casi llegamos a los 100 suscriptores, vean. Así que suscríbanse al canal, una persona más que se suscriba y llegamos a 100 chicos. Una más, una sola persona más que se suscriba. Armas Bueno, que Tony sigamos con le la había reprimido por la reacción. muerte de sus padres. Quizá tenía el deseo inconsciente de dominar un mundo que un día lo hizo sentirse impotente. La guerra no era solo un negocio para él, era una forma disfrazada de controlar el caos. Pero ahora en esta cueva, el caos lo había alcanzado. Y sus creaciones, esas que lo hacían sentir invencible, eran las mismas que ahora apuntaban a su cabeza. Aquí es cuando Tony conoce a Jinsen, o mejor dicho, se reencuentra con él, pues ya lo había conocido en el 99, solo que no lo recuerda porque estaba ebrio en ese momento. Jinsen le dio asistencia médica y no solo le extrajo la metralla del pecho, le abrió los ojos. Eso que viste es tu legado, Stark. El trabajo de tu vida está en manos de esos matones. ¿Así quieres que te recuerden? Es el último acto de rebeldía del gran Tony Stark. Aislado en una cueva sin lujos ni cámaras, Tony no tenía a quien impresionar, no tenía fama, no tenía dinero, no tenía nada, solamente quedaba él, frente a sí mismo. Y es en este encierro físico que comenzó una liberación interna, porque Jinsen no fue simplemente su compañero de cautiverio, fue su espejo, un hombre que sin armas, sin riqueza y con su familia asesinada, todavía era capaz de tener fe en la vida. Esa fe fue lo que Tony nunca supo que le faltaba. En esa cueva que representaba el encierro emocional de Tony, su mente blindada tras años de dolor y ego se da un momento clave de introspección. Por primera vez no puede huir de sí mismo, no puede escapar de lo que creó, y cuando se le da la opción de construir un arma Pues para sí, pelear, realmente decide no, crear algo más. no El reactor escapa. Arc no es solo El una reactor batería, Arc. es una metáfora. Aquí tenemos Es el vida, es famoso energía reactor renovable. Arc. Es prueba de que Tony puede construir algo que salve, no solamente que destruya. Este reactor Exacto. nace no solo del intelecto de Stark, sino de su transformación. Representa el latido de un nuevo propósito, una chispa literal y simbólica de redención. Y a partir de él nace el Mark I, una armadura tosca, pesada, imperfecta, pero diseñada no para masacrar, sino para escapar, para sobrevivir y para proteger. Tony ya no está fabricando armas para el mundo, está fabricando su primer acto de amor propio. Y aunque la creación sigue siendo de hierro, Exacto. ahora tiene corazón. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. Levántate a ver a tu familia. Mi familia ya no existe. Voy a verlos ahora, Stark. Gracias por salvarme. La muerte de Jinsen es la chispa final y sus palabras Aprovechalo. No malgastes tu vida. se clavan más profundo que cualquier metralla, porque ese hombre que había Pues sí, perdido ¿verdad? todo murió con paz. Tony, que lo tenía todo, había estado muerto por dentro durante años, y en esa cueva por medio de Jinsen volvió a nacer. Pues Stark sí. salió de ahí con una armadura, pero también con una misión: ser más que el hijo de una industria que lleva la destrucción. Tony vuelve a casa No, y pues sí, después de comer chicos. una hamburguesa anuncia que cerrará la división de armas de Stark Industries. Esto es un escándalo nacional, ya que ellos eran la principal creadora y distribuidora, lo cual quiere decir que el país se ve afectado. Y no solo eso, también afecta gravemente su propia economía y de la empresa, pero no le importó. Todo lo que vivió en la cueva y la muerte de Jinsen lo cambiaron para siempre, y tras esto decidió buscar a quienes vendieran y compraran sus armas, pero sabía que no podría hacerlo solo como Tony Stark. Pues no, no puede. Tony crea una mejor versión del reactor Arc y le pide a Pepper que lo ayude, y es que ya desde aquí empezábamos a ver la conexión entre ellos, pues él sabía que de todas las personas que lo rodean, solo podía confiar en ella como para algo así. Esta escena es pequeña, pero muestra que Tony ahora es capaz de confiar en las personas. Tony empieza a crear un nuevo traje, pero mejorando ampliamente el anterior, simbolizando la evolución de Tony como persona, aprendiendo de sus errores. Primero construye el Mark II. Ese brillante pero helado prototipo metálico es el reflejo de Tony, que aún no ha sanado del todo. Su color plateado y frío representa la frialdad de un hombre que recién descubierto que su legado era destructivo, que aún no sabe si es capaz de convertirse en algo distinto. Cuando prueba el traje y vuela hacia la atmósfera, se congela, literalmente, pero simbólicamente esa congelación representa su propio corazón aún atrapado en el hielo emocional. Ha construido una nueva piel, pero aún no ha... Tiene razón en un punto, ¿no? Por otro lado, el Mark III
vez, más que una mejora tecnológica es una declaración. Primero corrige el defecto del Mark II, ahora puede volar alto sin congelarse, ya no le teme el frío del espacio, porque ha comenzado a sanar el frío que llevaba dentro. Esto es símbolo de un Tony que empieza a dejar atrás el niño herido, al narcisista defensivo y se abre camino hacia la redención. Además de esto, pinta el traje y elige el rojo y el dorado. Esto no es solamente estética, es un símbolo de su cambio del frío metálico a los cálidos rojo y dorado, mostrando que él también es una persona más cálida. Tony usa su nuevo traje y libera una comunidad en Afganistán que estaba secuestrada por el mismo grupo que lo secuestró a él. La Fuerza Aérea de Estados Unidos lo detectó y luego de algunas complicaciones quedó bien con ellos, pues el Robot 10 se encargó de eso. Sin embargo, esto también llamó la atención de Obadiah, persona que en realidad fue el que ordenó que ejecutaran a Tony, pues quería su puesto en la corporación. Con esto en mente engaña a Tony para robarle el reactor de su pecho sin importarle si esto lo pudiese matar, que de hecho así iba a ser si no hubiese tenido cerca el antiguo reactor que Pepper decidió guardar, siendo directamente la persona Una que le salvó la vida. Sí, pues chicos, le salvó la vida técnicamente. Pero con un elemento importante, el sacrificio. Era impensable que el Tony anterior hubiese siquiera pensado en sacrificarse para vencer a alguien, pero estaba dispuesto a morir. Quizá en su mente, por lo inteligente que es, sabía que aunque fuera por muy poco, era posible salvarse y por eso lo hizo. Y de hecho así pasó. Quizá por esta pequeña línea el Cap más adelante le diría que no es capaz de sacrificarse, ya que él sí fue capaz de hacerlo, pero aún no nos adelantemos. Tras la pelea, Tony es convocado a una conferencia de prensa para hablar de lo ocurrido y el plan original era cubrir todo diciendo que el del traje era parte de su seguridad, pero Tony, siendo fiel a sí mismo, muestra arrogancia y también orgullo por quien es, al soltar estas ya legendarias palabras. Yo soy Iron Man. Y siendo reclutado por Nick Fury para un proyecto que le cambiaría la vida. Le vine a hablar de la iniciativa Avengers, señor Stark. En el cómic precuela de Iron Man 2, Public Identity, se nos revela lo ocurrido luego de que Tony revelara su identidad. Luchó para acabar con los rebeldes de los 10 anillos, apoyó al general Thaddeus Ross en el rescate de un piloto estadounidense, evitaba conflictos bélicos, peleaba contra organizaciones terroristas y demás. Hizo esto por 2 años, lo cual lo llevó a que la revista Times lo presentara como persona del año. Sin embargo, todo esto tenía un alto costo. Tony se estaba muriendo. El mismo reactor que lo salvó y que lo mantiene con vida también lo está matando. El reactor usa una fuente de energía, el paladio, un elemento altamente radioactivo que poco a poco lo va envenenando al tenerlo literalmente incrustado en el No pecho. mames, ¿en serio? A todos, pues 1, no quiere provocar a nadie y 2, tienen lo que él considera problemas más graves. El gobierno de los Estados Unidos quiere quitarle el traje, pues considera que es un arma que debería ser utilizada por sus militares. Tony se niega y reafirma que sus trajes no son armas técnicamente. El gobierno empieza a abastecerse con la compañía de Justin Hammer, el ex competidor de Tony, y afirma que puede recrear su traje, lo cual era una completa mentira. Tony vuelve a casa y cada vez que ve su medidor de toxicidad en sangre, sabe que su fin se acerca. Literalmente está viendo su muerte subir por su cuello, lo cual hace que quiera 1, dejar todo listo para cuando no esté, y 2, disfrutar de la vida o excederse porque ya no le importa. Eso lo vemos en sus fiestas, en su descontrol y en los riesgos que empieza a tomar. Incluso vemos cómo, sin ser un experto, decide correr un auto de Fórmula 1. Esto básicamente es como lanzarse a la muerte, y de hecho casi le sucede, pues aparece Iván Banco con la intención de acabar con su vida. Ahora, hagamos una pausa. Lo triste de esta secuela es que repite la fórmula de la primera. Tony está hundiéndose en una vida de excesos y el villano de turno es una vez más un Iron Man pero malvado. Utilizando un traje portátil logra atrapar a Iván, pero le da curiosidad el reactor de su pecho. Resulta que su padre trabajó con el padre de Tony en la creación del reactor. Sí, una vez más, ¿en serio? Está conectado con el padre de Tony, al igual que en la primera película. Por otro lado, al no encontrar una fuente distinta para el paladio, Tony le cede la dirección de Pepper, lo cual es natural al pensar que solo pues sí, obviamente. Pues sí, es que le quedan unos meses. Esa misma persona que lo fue a buscar, Nick Fury lo tenía vigilado a través de una agente encubierta llamada Natasha Romanoff. La razón, Fury tenía su salvación. Ok. ¿Y ahora qué harán? ¿Puedes no hacer algo horrible 5 segundos? Sucede que Howard fue parte de la fundación de S.H.I.E.L.D., organización la cual Fury ahora dirige, lo cual le permitió acceder a archivos importantes que le dejó su padre. Howard dijo que el reactor ARC solo era un paso para algo más grande. Dijo que eras la única persona que podría terminar lo que inició. Esto es importante porque recordemos que Tony y Howard no tenían una buena relación, pero el hecho de que dejara cosas para él hizo que poco a poco empezara a cambiar su percepción sobre él. Pues sí. Lo construí para ti. Esta es la llave del futuro, pero la que es y será siempre mi más grande creación. Ok.
Wow, me triste que estas sorprende. palabras hayan tenido que llegar a él 20 años después, pero bueno, eran otras épocas. Si ahora es raro Pues encontrar sí, padres que sean capaces de ser amorosos eran con sus hijos, otras imagínense épocas. hace décadas, sobre todo cuando muchos de ellos son hijos de la guerra. Luego de analizar determinantemente todo, logra encontrar lo que buscaba y crea un nuevo elemento. De manera indirecta, su padre le salvó la vida y en el momento perfecto, pues Iván Banco escapó de prisión y tiene un ejército de robots listo para el segundo round de su venganza. Algo interesante aquí es la conexión entre Tony y Rhodey. Si bien él se llevó a la fuerza uno de sus Ok. padres, realmente Tony podría habérselo quitado o impedido, pero la realidad es que dentro de todo confía en su amigo y sabe que aunque esté con el gobierno, sabe que le dará un buen uso, algo que demuestra en la batalla con Iván. Pero espera, ¿qué es esto? Sí, este niño es Peter Parker, confirmado por Kevin Feige. Aunque Tony no Ese lo niño es supiera, Peter este Parker. gesto hizo que Peter quisiera ser como él. Indirectamente creó un superhéroe. Vuelve a la pelea contra Iván, pero con la ayuda de Rhodey logra derrotarlo. ¿Saben qué es lo importante de esto? Que aquí Tony se vuelve consultor de S.H.I.E.L.D. y es aquí que tras el incidente en Nueva York con dos monstruos gigantes verdes, Tony le habla a Thaddeus Ross sobre una iniciativa en particular. What if I told you we were putting a team together? Who's we? Es el año 2012 y Tony creó la Torre Stark en Nueva York. Su funcionalidad, la innovación tecnológica enfocada en mejorar la vida de las personas y la verdad, elevar su ego. Por eso su apellido se encuentra gigante en la cima de la construcción más alta de todo Nueva York. Esta torre cumple la función cinematográfica de decirnos que si bien Tony ya ha peleado antes por la gente, la realidad es que tuvo que hacerlo porque fueron errores suyos. La venta de armas a grupos subversivos y decirle a un criminal cómo mejorar su propio reactor. En esta película Tony se tiene que enfrentar a un mal que él no provocó y por lo tanto tiene que luchar por algo más allá que solo la culpa, pero aún no nos adelantemos. Tony está celebrando con Pepper, quien ahora es su pareja, la construcción de la torre, pero es ahí cuando Coulson va a reclutarlo, pues un peligro inminente se acerca. ¿Qué sucedía? Un tipo llamado Loki robó el Tesseracto, o mejor dicho, la gema del espacio para nosotros, y necesitan de sus mejores defensores para recuperarlo. Tony al principio se niega, pero Pepper logró convencerlo al ver lo tenso que estaba Coulson. Este le da unos files con información de quienes serían sus compañeros y se va. Tony estudió toda la información que le dieron y rápidamente fue rumbo a Alemania, pues Loki atacó el lugar. Al llegar se encuentra con su amiga Natasha, a quien conocía de la película pasada, pero también a Steve Rogers, el hombre del cual su padre tanto le habló de niño. Este encuentro es interesante porque cuando atrapan a Loki, Tony no pierde la oportunidad de fastidiarlo. Tú eres bastante fuerte para tu edad. Te perdiste varias cosas en tus años como capipaleta. Fury nunca mencionó tu ayuda. Hay cosas que Fury no te dice. Y es que algo que debemos entender es que Tony tiene problemas con la autoridad. No es de respetar a alguien solo por su rango y esto viene desde su padre, pues siendo él una de las figuras más importantes del mundo, Tony al sentir que no lo valoraba, empezó a generar este rechazo hacia figuras como él. Es por eso que al principio Tony no se lleva bien con el Cap, por su rango y porque es lo más cercano a su padre, ya que él lo conoció. Luego de esto llega Thor para llevarse a Loki, pelea contra él pero llega el Cap para frenarlos y hacer que se concentren en lo importante, atrapar a Loki y encontrar el Tesseracto. Cuando Tony entra a escena vemos que si bien es sarcástico con Thor, sin importar que sea un dios asgardiano, no lo ofende. No se siente esa ligera hostilidad que sí tiene con Steve. Lo mismo pasa con Bruce. Cuando se presenta ante él le dice que lo respeta y le encanta su trabajo. Su problema es solo con Steve Rogers, quien recordemos en este momento está en pleno proceso de duelo por la pérdida de sus amigos, de su amada y de su vida. Y es aquí cuando llega un tipo a hacerse el gracioso. Por eso ambos no se llevan bien, porque representan lo contrario. Un tipo libre que no sigue órdenes y un militar que piensa solo en el deber y que está dolido por el duelo que está atravesando. Todo explota cuando todos se enteran que Fury les ocultaba información. No quería recuperar el cubo para mejorar la vida del mundo con energía limpia, sino para la creación de armas de destrucción masiva. Empiezan a discutir y aunque ellos no lo saben, estaban siendo influenciados por el cetro de Loki, lo cual hizo que sus emociones negativas salieran a flote. Esta es la única vez que vemos que Steve pierde los cabales e intencionalmente le dice cosas para herirlo. He visto los videos. Tú solamente peleas para ti mismo. No eres capaz de sacrificarte por otros, de acostarte sobre el alambre y dejar que otros pasen sobre ti. Yo cortaría ese alambre. Aquí el Cap tiene razón. Si bien ya ha dado indicios de que Tony podría sacrificarse, en realidad no lo ha hecho. En el caso de su pelea con Obadiah, él sabía que tenía oportunidad de salvarse. Aún no ha hecho algo sabiendo que no hay manera alguna de que sobreviva. Ya desde aquí vemos las diferencias ideológicas en cómo ser un héroe, porque para Steve es sacrificio y lo ha demostrado desde mucho antes del suero. Están a punto de pelear solo para ver quién tiene razón, pero para buena o mala ¿mueres siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano? Tony intenta reparar la
nave usando su traje, pero es inútil, pues Loki logró escapar y un amigo suyo fue asesinado. Esta es la primera vez que Tony pierde a alguien en su labor como héroe, pero esto no es lo que le está afectando. En realidad es que esta muerte le recordó algo que nunca pudo superar, la muerte de sus padres. Steve intenta animarlo, pues él sí ha perdido a gente querida en batalla, pero Tony no lo ve de la misma manera que él. ¿Primera vez que pierdes a un soldado? No somos soldados. Y es que un soldado está listo para la batalla y para la muerte, pero personas como Coulson y como sus padres no, y por tanto no merecían morir. Sin embargo, ahora que ambos comparten un dolor similar, son capaces de dejar diferencias a un lado y trabajar juntos para vengar a los caídos. Tony vuelve a su torre pues descubrieron que Loki quiere usar su tecnología para abrir un portal y dejar entrar a su ejército, pero lo más importante era hacer tiempo para poder usar su nuevo traje. Como es de costumbre, resuelve las falencias de su parcial escaneo de una pulsera. Crearon el Mar 7, chicos, el Mar 7. Por el tiempo que han estado juntos, que no ha sido mucho, Tony se ha dado cuenta del tipo de hombre que Bruce es y sabe que volverá a la pelea. Después de todo, ambos son muy similares. Pues sí. Debieron morir, pero exacto. Una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Exacto. Tanto se da cuenta de esto que incluso en plena batalla, Tony deja de lado su ego y hace pues sí, chicos. Steve. Pues dentro de todo, pues bueno. Más experiencia tiene en combate y en la guerra. Pues sí, algo. Aquí ya empezó a respetar y apreciar un poco más al Capitán América. Bruce se empieza a igualar, pero los altos mandos del gobierno no lo vieron así, y para no arriesgarse a perder decidieron enviar una bomba nuclear. Aquí Tony toma la decisión más importante de su vida. Pues sí, técnicamente sí. Bomba. No hay un plan, no hay un cálculo, solo la certeza de que no va a regresar. Y eso es lo que hace tan poderosa esta escena. Por primera vez el hombre que solía tener respuestas para todo, el genio que siempre tenía un as bajo la manga, elige morir. Y lo más importante es que lo hace en silencio, no lo dramatiza, solo lo ejecuta, porque ya no necesita ser visto como héroe. Pues solo quiere hacer lo correcto. Cuando cruza el portal se sumerge en el vacío del espacio. El hombre que tanto temía perder el control ahora flota en la nada, sin dirección, sin retorno, y ahí en el silencio absoluto cierra los ojos, no como quien se rinde, sino como quien acepta su destino, pero el destino no lo deja partir, aún pues no. El hombre que una vez dijo yo soy Iron Man con orgullo casi narcisista, ahora demuestra que Iron Man también puede ser un mártir, pero no muere, porque ha construido algo que nunca tuvo, un equipo, porque si la verdad sí. Ahora Tony tiene más personas en quien puede confiar, capturan a Loki y vuelve a su vida junto a Pepper. Todo parecía que iba en mejora, pero nunca imaginó el impacto que tendría haber estado tan cerca de la muerte. Tomando responsabilidad de la batalla de Nueva York, Tony anunció públicamente que había destinado fondos y recursos para reconstruir la ciudad. También constituyó Damage Control, una institución creada para limpiar los escombros dejados por sus batallas. Ahora, aunque él no lo sabía, esto hizo que Adrian Toomes perdiera su trabajo y como consecuencia creara un villano para sobrevivir. Pues sí. No nos adelantemos. Exacto. Ahora, el dilema de esta entrega se puede resumir en dos palabras. No, chicos. Después de el mundo en Nueva York, Tony volvió a casa, pero su mente no lo hizo. No. Todos lo veían como un héroe, por dentro él se sentía quebrado. Exacto. Duerme, pues por dentro él no se siente un héroe. Empieza a tener ataques de ansiedad. O sea, sí se siente como un héroe, pero está quebrado. Porque seguro de sí mismo colapsa sin que haya una sola explosión. Exacto. Se con Rhodey, pues el líder terrorista llamado el Mandarín está generando caos. Pero lo importante no es esto. Lo importante es cuando unos niños fans de Iron Man pidiéndole su autógrafo y uno de ellos suelta estas palabras. ¿Cómo salió del agujero de gusano? ¿Qué te pasó, Tony? ¿Qué dijo? Un ataque de ansiedad. Y es que cada vez que alguien menciona algo de lo ocurrido en Nueva York, su cerebro revive el trauma, porque no fue solo una batalla, fue una revelación. El mundo es más que solo la Tierra, es más caótico y más peligroso de lo que jamás imaginó. Pues sí. Sus pesadillas no son simples sueños, son símbolos de culpa y miedo. Sueña con la muerte, con lo que pudo haber perdido, con lo que no pudo. Suscríbanse al canal porque si no lo han hecho, chicos, suscríbanse al canal. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal. Que llevamos 900 suscriptores, no hace falta uno. Una persona más que se suscribe, llegamos a los 100 suscriptores. Con el qué pasaría si, y Tony, producto de su trauma, puede haber pensado en todos los escenarios posibles en los que podría ser dañado y las personas que quiere proteger. Ahora, ese ejército de trajes también funciona como una muralla emocional. Recordemos que ahora Tony y Pepper viven juntos, su relación es más seria, pero producto del estrés y la ansiedad pasa más tiempo creando trajes por un miedo profundo a lo desconocido. Y sí, pues sí, ¿no? Y es aquí cuando el miedo se hace real.
Tony llama a su nuevo traje, el Mark 39, y antes de pensar en sí mismo decidió proteger a Pepper con el traje. Después de todo, en su cabeza, para eso fueron creados. Fuera del ataque a su casa, lo interesante son las mejoras que tiene este traje. Primero mejoró el hecho de la portabilidad y velocidad de uso, pues si bien en la pelea en Nueva York ya tenía un traje portable, todavía es difícil de transportar, además del hecho de que si perdiera la pulsera o se la quitaran o la rompen, ya no podría llamar el traje. Para este caso implantó dentro de su piel sensores para llamar al traje y se adhiriera automáticamente a él. También le agregó la mejora de que los trajes puedan funcionar sin un piloto dentro de la armadura. Sin embargo, es algo que más adelante removería por esta escena. Y es que de aquí entendió que sus miedos y su mente le pueden jugar una muy mala pasada. Es mejor que el traje se active solo cuando él lo decida. Tony vuela a la deriva y todo el mundo cree que murió. Pero esto en realidad es solo parte de su viaje de sanación. Aquí Tony conoce a Harley, un niño aficionado a la tecnología. La dinámica entre estos dos es interesante porque Tony se ve reflejado en ese niño desde su primer encuentro. Tanto que con solo hablar con él unos segundos supo que lo molestaban en la escuela. Quizá eso también le pasó a Tony al ser un prodigio. Luego de esto Tony busca encontrar el mandarín, pues no solo fue el responsable de destrozar su casa, sino que está amenazando a Estados Unidos con una guerra si no le entregan al presidente. Tony salía con Rhodey para encontrarlo y resulta que el mandarín solo era un actor. La persona que estaba detrás de todo esto era la misma persona que rechazó en 1999. Un llamado Extremis que potencia tu fuerza física y tu habilidad regenerativa, pero al costo de ser tan inestable que podrías explotar. Este efecto adverso lo usa a su favor inyectándole suero a Pepper, la mujer que ama, para usarla de señuelo. Sin embargo, no evaluó a quién le estaba dando ese poder. Tony usa la Legión de Hierro, pero fue Pepper quien logró derrotar a Killian. En un acto de mejora para él, destruye todos sus trajes. Este es el cierre de su ciclo de ansiedad. Pues sí, es como un cierre, chicos, ¿no? Es como un cierre para él. O sea, eso es como un cierre, chicos. Un cierre como tal. No, chavos, es que no se puede. Estoy aquí contigo. Bueno, qué buen mensaje, por cierto, chicos, Qué buen mensaje, chicos, Qué buen mensaje. Luego de poder y luego de trauma ya no es necesario. Tony decide avanzar como hombre, ya no como máquina. Ya no necesita una batería que lo mantenga vivo, porque ha recuperado el deseo de vivir. El problema surge cuando ese deseo de vivir se convierte en un deseo de protección global que se sale de control. Todos son asesinos. Jarvis, lo siento. En el año 2014, tras la caída de S.H.I.E.L.D. en los eventos de Capitán América, el Soldado del Invierno, Tony contrató a Maria Hill utilizando su ejército de abogados para protegerla, con el fin de ayudarla a llenar el vacío dejado por la ausencia de S.H.I.E.L.D. privatizando la seguridad global. Esto hizo que los Vengadores se pusieran manos a la obra para terminar con los remanentes de Hydra. Para el año 2015 ya habían destruido la mayoría de bases secretas de Hydra y Tony se dedicaba a destruir los escudos de la base para permitir el acceso del equipo. Estando ahí encuentra el cetro. Todo parece que al fin han terminado el trabajo, pero no. Wanda usó sus poderes psíquicos para hacerlo ver sus memorias. Y es aquí cuando entendemos que realmente Tony no ha superado sus miedos. La invasión en Nueva York sigue presente, al igual que sus temores y sus culpas. Wanda lo sabe, lo vemos en su sonrisa. Su miedo será su propia destrucción y por eso deja que se lleve el cetro. Cuando llegan a la nueva base de los Vengadores, Tony y Bruce analizan el cetro y descubren que tiene potencial para crear inteligencia artificial. Y es que lo que no sabían es que estaban analizando una gema del infinito. La gema del Ajá, es que el cetro tenía la gema de la mente, chicos, también. Pues sí, chicos, es que tenía la gema de la mente como tal. Solamente con Bruce. Y es que como les mencioné antes, pues sí. Es con él con quien más afinidad tiene. Sí, pues sí. Entender su obsesión por el control, es con él. Y su necesidad de protección tras cientos de bajas que han habido por sus peleas, ya que el resto del equipo sí han recibido formación y entrenamiento para lidiar con estos sentimientos. El Cap fue militar. Thor se forjó en la guerra, Natasha y Clint fueron asesinos. Pues sí. Solo Bruce y Tony tuvieron vidas menos violentas antes de convertirse en superhumanos. Bueno, esta conexión entre ambos hizo que Bruce acepte e inicien con la creación de Ultron. Mientras dejaban a la computadora trabajar, celebraban su última victoria y hasta jugaron con el martillo de Thor apostando quién sería capaz de levantarlo. Más allá de lo que ya todos sabemos, ¿se han preguntado por qué Tony no fue capaz de levantarlo? ¿Arrogancia? No, Thor también lo es y puede levantarlo. Quizá fuerza, con su armadura ya la tiene.
irse. Sacrificio, eso ya lo hizo en Nueva York. ¿Qué es lo que le faltó? La convicción de acabar con una vida por el bien mayor. Si se dan cuenta, hasta este punto de la historia nunca hemos visto a Tony acabar con una vida, al menos no de manera intencional. Siempre los deja fuera de combate pero no termina el trabajo, lo cual también nos habla de una falta de madera de líder. Quizá por eso el líder de los Vengadores es el Capitán América. Pues sí, chicos, ¿no? Tal vez por eso. De hecho, él es el jefe. Razón por la cual él sí fue capaz de mover el Mjolnir. Se están divirtiendo cuando de pronto un sonido estridente aparece. No saben de quién se trata, pero les dice que tuvo que matar a alguien. Es ahí cuando se dan cuenta que esta cosa es su creación, es Ultron. Logran derrotarlo, pero se siente la tensión en el equipo. Aquí nos damos cuenta que Wanda tenía razón. Su miedo lo llevó a crear una criatura capaz de acabar con todo en el planeta. El equipo es tenso, todos entienden y aguantan la arrogancia habitual de Tony, pero esto es diferente. Pero no se puede vivir. Por parte de Tony los ha llevado a una amenaza global, pero en realidad no. Probablemente si tengo sueños que, como les dije, acabo de regresar a la uni y aparte ayer no dormí mucho, chicos, así que no importa. Defender al planeta. Somos los Vengadores. Una cosa es pelear contra traficantes de armas todo el día, pero lo que pasó allá arriba no es ningún juego. ¿Cómo planeaban vencer eso? Juntos. Nos vencerán. Nos vencerán juntos entonces. Tony se siente responsable y ya desde aquí vemos las rencillas que se empiezan a crear con el Cap, pues esta forma de proteger al planeta es muy diferente a la de Steve. Él acaba de vivir algo similar con la infiltración de Hydra en S.H.I.E.L.D. y su idea de eliminar personas antes de que siquiera piensen en hacer algo malo. El Dr. Sola es una inteligencia artificial que permitió esta infiltración y por ende fuente de la debacle de S.H.I.E.L.D. Es natural que Steve se oponga a la creación de Ultron, que también es una inteligencia artificial que busca erradicar a los humanos. Los Vengadores empiezan a dar caso a Ultron y descubren que está buscando Vibranium. Sí, el material de lo que está hecho el escudo del Cap. Su plan es un cuerpo con este material. Se encuentran nuevamente con Wanda y Pietro y su plan de usar a Bruce como distractor empieza. Tony, al haber trabajado durante años con él, crearon el Hulkbuster, una armadura capaz de detenerlo. Esto es interesante porque nos habla de su amistad y del mismo dolor que ambos comparten, el miedo a herir personas y a no poder cuidarlas. Por eso crearon algo que evite que las personas salgan lastimadas. Sin embargo, eso no quita el daño psicológico en Bruce y en el equipo. Todos se sienten desmoronados pues los derrotó usando sus miedos contra ellos, algo que solo hizo que las diferencias con el Cap crecieran. ¿Pero por qué? Por una simple razón. El miedo de Tony no es solo que la gente muera, sino que sus amigos mueran por su culpa y él sea el único que sobreviva, agrandando más su dolor. Estos son rezagos de su estrés postraumático. Su mente sigue en la guerra y aún revive esos miedos y lo acompañan. Quizá ya no tiene esos ataques de ansiedad, pero el origen del miedo no se ha ido. Todo esto se vuelve palpable cuando logran interceptar el cuerpo de Ultron y Tony, en lugar de seguir el plan y destruir el cuerpo, decide mejorar su versión de Ultron. Esta es la oportunidad de crear la versión perfecta de Ultron. Somos monstruos, somos científicos locos. Pues que así sea. Tony convence a Bruce de poner a Jarvis en el cuerpo confiando en que todo saldrá bien. Si me preguntas a mí, es bastante ingenuo, o mejor dicho, parece una jugada desesperada para un hombre que solo quiere dejar de pelear. Bueno, sí es una jugada desesperada, chicos. No le importa usar la fuerza física, pero ahí aparece Thor y contra todo pronóstico está con Stark. Tuvo una visión y sabe que necesitan de él para acabar con Ultron. Todos confían en Visión pues es capaz de hacer lo que nadie pudo, levantar el martillo. Well done. Empieza el combate y es muy complicado. Ultron está usando Sokovia como un meteorito para acabar con la raza humana. Sin embargo, gracias a Visión y a la ayuda de todos los Vengadores, lograron salvar a la mayoría de ciudadanos de Sokovia. Y digo mayoría porque hay uno que no sobrevivió y será importante más adelante. La batalla termina con Visión eliminando a Ultron y la promesa de la manifestación del miedo más grande de Tony. Bien. Yo lo voy a hacer. Ok. Es el año 2016. Tras los eventos de Ultron, Tony continuó su búsqueda en encontrar su propia paz y para el mundo. Para eso hizo dos cosas. Primero, monitorear la aparición de peligros potenciales para el planeta, búsqueda que lo llevó a encontrar a un muchacho con poderes de araña, y segundo, trabajar en la mejora de su salud mental, solo que a través de lo que mejor sabe hacer, la tecnología. Tony creó un aparato llamado binario retroenfoque, el cual es capaz de acceder al hipocampo ubicado en el cerebro y modificar recuerdos traumáticos. Ya desde aquí nos damos cuenta que Tony no está bien, pues esta no es la manera de enfrentar un trauma, esto solo esconde el dolor. Otro aspecto que nos dice esta escena es que la muerte de sus padres es algo que lo sigue atormentando, y es que como sabemos nunca trató esa herida, y por si esto fuera poco nos enteramos que Pepper y él han tomado distancia, algo que sin dudas por su rostro vemos que lo está afectando anímicamente, pero lo peor de todo recién está por atacarlo. Aparece una señora y responsabiliza la muerte de su hijo a los Vengadores, pero sobre todo a él. Su hijo murió en Sokovia haciendo un voluntariado, un adolescente intentando hacer el
bien murió por su culpa, y Tony lo ve así porque fue él quien creó Ultron y por tanto es el responsable de todo lo que hizo. Es así que los Pues gobiernos de algo todo sí el es mundo quieren responsable, ahora la verdad. controlar a O los sea, Vengadores a través de algo, los acuerdos de solamente Sokovia, algo un es documento que los obligará a trabajar responsable, solo algo. si la ONU lo permite. Normalmente Tony estaría en desacuerdo. Él siempre ha sido un tipo que ha hecho lo que quiere, pero es precisamente Pues esa sí. manera de vivir la que generó numerosas muertes que ahora tienen su conciencia. Por eso se pone del lado de los acuerdos, es decir, está dispuesto a ceder su libertad, algo con lo que Steve no está de acuerdo, pues él cree que ceder el control solo es ceder la responsabilidad, y para este caso en particular tiene razón, pues Tony lo hace principalmente para aliviar su conciencia. Pasan unos días y las cosas empeoran, pues se entera que su amigo Steve se interpuso en la captura de un peligroso criminal, solo que él no sabía que esta persona era su amigo de la infancia, Bucky Barnes, persona que además fue amigo de su padre Howard Stark. Tony una vez más le insiste que firme los acuerdos. Según la visión de Tony es lo mejor. Después de todo, si lo hacen, enviarán a Bucky a un centro psiquiátrico para ayudarlo y no a una prisión. Steve está a punto de firmar, pero sale a la luz que Wanda está confinada al complejo de los Vengadores por verla como un arma muy peligrosa. Esto hace que Steve se retracte y no firme, y es que por la mirada de Tony vemos que él realmente no está de acuerdo con el gobierno. No, pues sí, no está de acuerdo como tal. Pepper, pues ser un Vengador es demasiado agotador, tanto que ya pero no tiene bueno, tiempo para su relación y por eso se separaron. ¿Podríamos decir que Tony firmó por las razones equivocadas? Para los que crean que los derechos fundamentales de cada individuo son más importantes, estarán de acuerdo con el Cap, pero quienes crean que tanta libertad puede ser peligrosa, además de que tener una vida normal como cualquiera también es un derecho, pues estarán de acuerdo con Tony. ¿Y tú, de qué lado estás? Bucky escapa del complejo debido a que Zemo, quien se hacía pasar como psiquiatra, lo liberó para su plan, acabar con los Vengadores desde adentro. Steve le dio la espalda a su equipo por Bucky. Tony no lo entiende del todo, pero no importa. Ahora, como miembro del gobierno, le han pedido capturar a Steve. Él sabe que no podrá solo, así que reúne a los miembros que firmaron el acuerdo y va en búsqueda de uno más. Va. Afuera hay un auto muy extraño. Oh, señor Parker. ¿Qué? ¿Qué tal? Yo soy Peter. Tony. Este encuentro es interesante, pues cuando Tony visita el departamento de Peter Parker en Queens, no solo está reclutando a un nuevo aliado para su causa, está viendo una versión más joven de sí mismo. Peter es el reflejo de un Tony más joven, brillante y con el dolor de una muerte que no han podido superar. Pero lo más simbólico de este encuentro es que Peter ya lo admiraba desde antes, pues cuando era niño Iron Man lo salvó. Además de esto, las motivaciones para ser héroes son muy similares y se da cuenta cuando Peter dice esta frase: cuando alguien tiene los talentos que yo tengo y luego pasa algo malo, es por culpa de uno. Tony se identifica totalmente con esto, porque eso mismo ha sentido desde el ataque en Nueva York, desde la creación de Ultron, desde cada error que le costó vidas. Peter no lo sabe, claro, o sea, claro, obviamente te sientes así porque, por eso, te sientes así. Ven él la inocencia que perdió, la pues sí, a la vez no, o sea, no, chicos. Todavía. Tony le hace un nuevo traje y lo lleva a Alemania para detener al Cap. La pelea se no, chicos, no. Es inútil. Steve no está dispuesto a retroceder y en el clímax de la pelea, alguien tenía que pagar el precio de pues sí, chicos. conflicto y ese fue Rhodey. Alguien. Y valió madres. Ya murió, pendejos. No, chingada madre, se murió el güey. No, pues sí. Claro, obviamente, ¿no? En una batalla que Tony creía necesaria para evitar más tragedias, pero la tragedia vino desde su propio equipo. Tony, aunque tiene la moral baja, va en búsqueda de respuestas y las encuentra. Descubre que el causante de todo era un ex militar socoviano llamado Zemo. No fue Bucky quien atacó al Rey T'Chaka, no fue el causante de su huida del gobierno. Tony va a la prisión con Falcon y le revela lo que él creía que era el plan de Zemo: liberar soldados del invierno para generar caos, pero en realidad esa era solo la fachada. Tony llega a Siberia donde se encuentran Zemo y es aquí cuando el verdadero plan emerge. Lo sabías. Aquí está el meme. Este es el meme. Cuando Tony Stark ve la grabación de la muerte de sus padres a manos de Bucky Barnes, él siente que el tiempo se detiene. Es el peor día de su vida, revivido en el momento más inesperado, y esta vez con un rostro y con un culpable, no con la mentira del accidente con la que había convivido por décadas. En este momento Tony ya no es Iron Man, no es un vengador, es un hijo huérfano mirando cómo le arrebatan a su madre y a su padre. El estado emocional de Tony en este instante es el de una bomba de tiempo. Nueva York lo quebró, Ultron fue su error, Sokovia fue su culpa, la ruptura de Pepper su castigo. Pues sí, chicos.
chicos. De Rhodey su fracaso, está totalmente roto, está exhausto, así que cuando ve a Bucky matando a sus padres no ve a un soldado manipulado. No. Es la excusa perfecta para liberar todo el trauma acumulado que nunca se permitió sentir. Ok. Pero lo más devastador no es el acto en sí mismo, es la traición que lo acompaña. Steve siempre supo la ¿Por verdad qué? y no se la contó. Oh, ya entendí, chicos. Ya estoy empezando a entender la evolución de este personaje, Estoy empezando a entender por qué Tony Stark es un héroe y es uno de mis héroes favoritos. Es por dolor, es porque Tony ya no quiere contener más todo lo que ha perdido. Ese día los Vengadores dejaron de existir. Tony dejó de ser un héroe y el Cap se dio cuenta de que no era digno del escudo, así que lo dejó, pues ambos pelearon por razones egoístas. Sin embargo, Steve no le guarda rencor, y dentro de todo Tony tampoco, pues más calmado sabe realmente que no fue la culpa de Bucky. Es por eso que Steve le envía un teléfono y una carta, diciéndole que lamenta no haberle contado la verdad y que si en algún momento lo necesita, él estará ahí para él, solo que no imaginaba lo que tendría que pasar para que se vuelvan a juntar. Después de la batalla en Siberia, Tony llevó a Peter Parker a su apartamento en Nueva York y le pidió que le entregara el traje de Spider-Man, pero Peter le preguntó si podía quedárselo, a lo que Tony respondió que sí, pero le aconsejó que no se precipitara ni que estresara a Happy, ya que él sería el responsable de supervisar todas sus actividades. Peter estaba ansioso por su próxima misión, y es que recordemos que aquí él es un chico de 15 años viviendo el sueño de pelear al lado de su héroe, pero Tony marca distancia diciendo que lo llamará si lo necesita. Tony no se lo dice, pero él decidió que era mejor que se encargara de delitos pequeños, uno por la experiencia del niño y otra porque no quiere en su conciencia la muerte de otro adolescente, sobre todo porque en el caso de Peter es él mismo el que lo metió a niveles de peligro mucho más altos. Pues sí. En el cómic precuela de Avengers Infinity War, llamado The Hero's Journey, se nos cuenta que Tony empezó a trabajar en su nuevo traje, y es que para estas fechas Wakanda abrió sus puertas al mundo y por tanto su tecnología estuvo al acceso de Tony. Pasado 2 meses, Tony fue a la India para relajarse, pues estaba muy tenso por el tema de los acuerdos y la separación de los Vengadores. Él estaba tranquilo cuando de pronto la alerta del traje de Peter empezó a sonar. Tony envió uno de sus trajes para rescatarlo y lo regañó por meterse en asuntos más allá de lo que le encomendó. Tony básicamente lo trata como un niño regañado, probablemente como su padre Howard lo hacía con él. Quizá recién empieza a entender la enorme responsabilidad de tener que cuidar y guiar a un hijo. Peter el buitre, quien en realidad es Adrian Toomes, el tipo que perdió el trabajo de limpiador de escombros debido a que Tony... No, claro, o sea, sí, pues sí. Este tipo está creando armas muy peligrosas, pero Tony le insiste en que no se meta, que Happy se va a encargar. Peter cree que no confía en él, pero no es así, pues envió al FBI a investigar. El tema de que Tony no quiere enviarlo como agente es que simplemente no quiere que se exponga a un peligro innecesario, algo que por la naturaleza de un adolescente termina haciendo. Tony lo había llamado para ver cómo había ido todo, pero debido al ruido de fondo descubrió la verdad y fue a ayudarlo. Hi, Spider-Man. Pues esta vez, de no hacerlo, mucha gente pudo haber muerto. ¿Y si murieras tú? Entonces sería culpa mía. Esta frase no nace del orgullo ni de la rabia, nace del miedo a que vuelva a repetirse una historia que conoce demasiado bien, la de fallarle a los demás. Porque desde la muerte de sus padres, pasando por el desastre de Ultron, Sokovia, la ruptura de Pepper, pues la batalla de Rhodey, Tony carga con una culpa que ya no puede seguir soportando. Ver a Peter en acción es como ver a un joven Tony Stark, pero más inocente, y eso la aterra. Ok, aquí ya estamos sabiendo la historia de mi héroe. O sea, Iron Man es una... Creía que eso es lo que lo hacía especial cuando... Ay, por cierto, ya casi se acaba el video. Unos días Happy le contó la hazaña de Vean, Peter, ya casi se acaba el video. Derrotar al buitre y sin bajas. Tony cree que el muchacho ha vuelto a ser digno de portar el traje y decide nombrarlo claro. Este actor es quizá la respuesta que Tony hubiera querido sentir de su padre. Pues sí, ¿no? Que está orgulloso de él, de sus logros y que se lo reconoce. Tal vez. Por eso lo iba a nombrar Vengador y hasta le construyó un traje totalmente nuevo. Pero Peter rechaza el puesto, alegando con que se moría por aceptar, en realidad no estaba listo. Tony se sorprende por su respuesta, y es que quizá aquí notó que ese muchacho, su protegido, algún día realmente podría ser mejor que él, y por qué no, su sucesor. Pero el mundo no tardaría en demostrarle que la vida es más cruel de lo que se imagina. Claro. Es el año 2018, Tony está viviendo una vida más tranquila, su pupilo está creciendo como héroe, logró completar su nueva armadura gracias a la tecnología wakandiana y su relación con Pepper se arregló a tal punto que tienen planes de casarse. Todo parece perfecto, nada podría salir mal, ¿verdad? Thanos ya viene. De la nada aparece Doctor Strange junto a Bruce Banner advirtiéndole del peligro inminente que se viene. Van al santuario y cuando le cuentan sobre Thanos lo escuchamos decir las palabras. El ataque a Nueva York, él tuvo la culpa.
Esta frase nos confirma que el miedo a una amenaza que no podría Perdón, chicos, por eso. hizo real, la razón de sus ataques de pánico, la razón de Pues la sí. creación de Ultron y la razón de No, técnicamente así, o sea, sí, pues por eso. Lo vean, chicos. Thanos en búsqueda de la gema del infinito. Tony activa su traje a base de nanotecnología. A diferencia de sus versiones anteriores, este traje no necesita ensamblarse ni esperar. Está listo en un instante. Porque Tony ya no está dispuesto a perder el tiempo. Ya no quiere volver a ver morir a alguien porque no estuvo preparado. Y eso lo dice todo. El traje es su ansiedad convertida en diseño. Pero lo más poderoso del traje es que sigue requiriendo un acto consciente para activarse, que son 2 toques en el pecho. El traje no está siempre encendido porque, como lo demostró con la frase "llegó el día", Tony era consciente de sus demonios y sabía que si ese traje fuese automático, como sí lo es el de Peter o el de T'Chaka, podría poner en peligro a sus seres queridos, como a Pepper en Iron Man 3. Empieza la pelea para proteger la gema del tiempo y cuando está por ser herido de gravedad, aparece su discípulo a salvarlo. Le da órdenes para la batalla, proteger a Stephen Strange, pero esta orden lo llevó a un punto tan peligroso que arriesgó su vida. Tony no tiene más remedio que enviar su nuevo traje hacia él para que lo salve de una muerte segura. Sí, el Iron Spider hace su entrada triunfal. No me importa a mí eso. La orden de Tony de que vuelva a casa. Ustedes suscríbanse a mi canal, No, no es cierto, no se crean, chicos, es broma. Pero luego de que le dio la idea, pero les baja el video original del creador aquí en los comentarios por si lo quieren ver, por si no me quieren escuchar a mí hablando todo el tiempo. Profundamente, pero aún no nos adelantemos. La nave se dirige a Titán, el planeta donde nació Thanos. Aquí se encuentra con los Guardianes de la Galaxia, quien cooperan con él al enterarse que eran amigos de Thor. Todos elaboran un plan para acabar con Thanos, mientras que el Doctor Strange, con la gema del tiempo, miraba posibles futuros para asegurarse de que podrían vencer. ¿Cuántos viste, doctor? 14.605 finales. ¿En cuántos ganamos? En uno. Esa mirada profunda en los ojos de Tony ya nos presagiaba lo peor. Thanos llega a Titán y ejecutan el plan. Todo parecía que estaba saliendo perfectamente, pero un arrebato de impulsividad por parte de Star-Lord hace que Thanos se libere y el plan se echa a perder. Cuando todo parece que está por terminar y que la vida de Tony había llegado a su fin, Stephen hace lo impensable, le cede la gema a cambio de que lo deje vivo. Para Tony esta es una decisión estúpida, pues cuando recién se juntaron, él le dijo explícitamente que si tuviese que decidir entre la gema o él, elegiría la gema, pero no lo hizo. Y para empeorar las cosas, esto solo aumenta el dolor de Tony, pues su mayor miedo, que sus amigos mueran y él sobreviva, estaba por volverse realidad. Primero cae Mantis, luego cae Drax, siguió Quill, continuó Stephen y por último, el más doloroso de todos, Peter Parker. No me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir, no me quiero ir. Lo siento. No, chavos. O más bien sufrido con esta escena. Ver morir a alguien que ama por una batalla que él no pudo evitar. Chale, qué lástima me da. O sea, sí, es mucha culpa, ¿no? Eso es cargar con mucha culpa, chico, ¿no? Está viendo un hijo y lo está perdiendo. A Tony le dolía tanto esta pesadilla porque en su mente él era el culpable y así se dio. Tony sobrevivió. Te duele, te tiene que doler porque es doloroso, ¿no? Morir junto a los demás, pero no fue así. Tony tuvo que ver morir no a un soldado como en su momento le dijo Steve. No somos soldados. Ni siquiera un adulto, sino a un niño que estaba ahí solo por querer ayudarlo y él aceptó. Tony aquí por primera vez ha perdido las esperanzas. Pues sí. Inmediatamente después, Tony y Nebula, los únicos que sobrevivieron, usaron la nave de los Guardianes para salir de Titán. Debido a daños en los motores, estuvieron deambulando por el espacio esperando que llegue el momento en el que se reúnan con los que perdieron. Pero ahí es que aparece Capitana Marvel y lo regresa a la Tierra. Lo reciben con mucho cariño y amor, pero la rencilla con el Cap sigue presente. Tony se encuentra demacrado, débil y deshidratado, pero lo que realmente pesa no es el viaje, es la culpa. Y ahora frente a Steve, todo ese dolor acumulado durante años explota. Tony está furioso, pero su rabia no es solo por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Te dije que nos vencerían. Y tú dijiste, nos vencerán juntos entonces. Ellos nos vencieron y no estuviste ahí. Cuando enfrentó a Thanos, Steve no estuvo ahí. Tony se sintió solo viendo morir a Peter, solo enfrentando su peor miedo. Y esa traición emocional termina con Tony tirando su manto de héroe y desmayándose. Tony queda en cuidados intensivos y no es capaz de ir a buscar a Thanos para arreglar todo, pero fue inútil, pues las gemas fueron destruidas. No,
pasados chavos. 5 años desde su derrota ante Thanos y han pasado varias cosas en ese tiempo. Tony ha intentado vivir con su culpa. No, chicos, no. Bruce, ya que ambos se sentían culpables por no haber podido No, hacer más, chavos, construyeron un no, laboratorio chale. para que puedan juntar la fuerza de Hulk y la mente de Banner en un solo cuerpo. También se nos revela que Tony se la pasó ebrio, evidentemente por el dolor y la culpa. Sin embargo, el hecho de que el mundo esté reducido a la mitad hizo que el crimen se redujera mucho y gracias a esto pudo enfocarse en lo que aún le queda, el amor de Pepper. Ambos se casaron y formaron una familia juntos, alejados de todo en una cabaña. ¿A poco, En chicos? el 2019 nació su hija Morgan Stark. Tony estos años intentó ser el Ah, qué bonito. Era divertido, atento. Bueno, sí, la verdad sí. Con su hija. I love you 3000. Sin embargo, el hecho de tener a Morgan también lo hizo darse cuenta de lo difícil que es ser padre y quizá logró entender, aunque sea un poco, a Howard, algo que le ayudaría más adelante. De pronto llega Steve para pedirle ayuda, pues gracias a Scott Lang lograron encontrar una manera de solucionar todo lo ocurrido con Thanos, utilizando una máquina del tiempo. Al principio se niega, pues tiene miedo de perder lo que ya ha conseguido estos años, y es normal, más pérdidas en su conciencia lo volverían loco, pero luego de hablar con Pepper y hacerlo ver que sí quiere ayudar a sus amigos, lo reconsidera a cambio de que su vida se quede tal y como está. Trabajan en la máquina del tiempo y el viaje inicia. Primero fueron al año 2012 en Nueva York, lugar curioso pues fue el origen de sus traumas. Debe haber sido muy difícil para Tony aunque no lo demostrara. Intentaba recuperar la gema del espacio pero por una falla en sus cálculos la pierden y deciden ir más atrás en el pasado, para ser precisos al año 1970. Y sí, logra recuperar la gema, pero lo importante aquí no es eso. Lo importante es que si en 2012 se enfrentó a su trauma en Nueva York, aquí se enfrenta al trauma que moldeó su personalidad, la relación con su padre. Su relación con él fue un peso en el corazón de Tony, fría, distante y marcada por la exigencia y la falta de afecto. Pero ahora por primera vez Tony no es solo un hijo, ahora él también es padre y eso cambia absolutamente todo. Howard, sin saber que estaba hablando con su futuro hijo, le confiesa sus miedos. Le dice que va a tener un hijo pronto y que espera hacerlo bien, que no está seguro de cómo ser padre, pero que lo intentará con todo su corazón pues lo ama. Solo sé que todavía no nace y no hay nada que no haría por él. Tony aquí está escuchando algo que necesitó toda su vida, que su padre lo amaba, que sí le importaba, que sí lo quiso, solo que no sabía cómo mostrarlo. Ese momento es el cierre perfecto de una herida que lo persiguió toda su vida. Desde Iron Man 1, Tony cargó con la necesidad de demostrarle al mundo y al fantasma de su padre que era más que el mercader de la muerte, que podría ser algo mejor, y ahora con una sola conversación reconcilia el pasado con este presente. El hijo herido se convierte en el padre que el suyo intentó ser, el ciclo se rompe, el perdón llega y Tony por fin está en paz con su legado. Sin embargo, no todo sería felicidad. Vuelven al presente y se enteran que Natasha no pudo volver. Se sacrificó obteniendo la gema del alma. Justo cuando había cerrado un trauma de años, aparece una muerte más en su conciencia, pero aún no es tiempo de lamentos. Junto a Bruce y Rocket crean un guantelete capaz de contener las gemas y Bruce es el encargado de chasquear. Ok. Todo se torna tranquilo y la incertidumbre se apodera del lugar. Pero una llamada a Clint lo dice todo. El chasquido funcionó. Por fin lograron salvar el universo. Pero antes de que puedan celebrar, empieza el ataque del Thanos del pasado. Tony se une al Cap y a Thor para enfrentar a Thanos, pero es inútil, es demasiado fuerte, y no solo eso, sino que tiene un ejército listo para invadir la Tierra a una escala que hace ver la invasión de Nueva York como un juego. Tony lucha con todas sus fuerzas y cuando su esperanza empieza a apagarse aparecen los portales de Doctor Strange y desde ahí aparece su discípulo de nuevo con vida, Peter Parker. El alma de Tony vuelve a su cuerpo porque en ese instante que tiene en sus brazos otra vez, la culpa desaparece. Esa culpa que lo persigue en sus pesadillas. Obviamente, ¿no? Pues obviamente va a desaparecer esa culpa. Finalmente se disuelve en un abrazo. Peter está vivo. Tony no falló. Esta vez logró redimirse. Pero esa alegría dura solo unos segundos porque Tony entiende algo mucho más profundo. Aún no han ganado. No, pues no. Ahí. Y cuando Tony mira a Stephen, busca con desesperación una señal, una confirmación de lo que su corazón ya sospecha. ¿Este es el único camino? Y Strange, sabiendo que solo hay una oportunidad de victoria entre millones, levanta un solo dedo. Ok. En ese instante Tony lo entiende todo. Él siempre tuvo miedo de una cosa, que todos murieran y él sobreviviera para cargar. Pues sí, la verdad, tuvo mucho miedo, chicos. Él tuvo miedo. Cuando Peter murió en sus brazos, pero ahora con Peter de vuelta, tuvo miedo, chicos. Salvo y con su hija viviendo en un mundo posible, Tony decide enfrentar pues ese miedo de frente. Ahora está listo para hacer lo que debió hacer desde el principio, sacrificarse por los demás. Con una decisión que no necesita palabras, Tony toma las gemas y en ese instante, el hombre que un día solo fabricaba armas se convierte en la salvación del universo. Y yo soy
Su chasquido no solamente derrota a Thanos, redime su vida entera. Es el acto que lo define, que convierte al genio millonario, playboy y filántropo en un héroe de verdad. Un héroe que bajo mi punto de vista incluso sería digno de levantar el Mjolnir, pues ahora cumple los requisitos que alguna vez le impidieron levantarlo. Tony fue capaz de dar su vida por el universo entero. Fue capaz de matar, sí, al ejército de Thanos e incluso a sí mismo, por el bien común. En ese momento Tony Stark se convirtió en el tipo de hombre que podría haber levantado el martillo de Thor, pero no lo necesitó porque para todos nosotros él ya era un dios. Ahora, todo lo que deseo es que no arruinen a tan gran personaje con su regreso interpretando a Doctor Doom, pues sus últimas palabras fueron perfectas. Yo soy Iron Man y lo dice con orgullo, y con este acto de sacrificio cierra su ciclo, no como el hombre de hierro, sino como la prueba de que Tony Stark. Pero bueno, ya se acabó el video, chicos. Pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado este video de hoy. Dejar su fuerte like, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden que ya estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores, así que sin nada más que decir, yo me despido. Un beso, chau chau.